Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Es un gusto estar aquí. Agradezco la invitación del Consejo y agradezco la presencia de todos ustedes. Voy a tocar un tema que tiene que ver con innovación, visto desde la parte de conocimiento. Primero quisiera comentar con ustedes una palabra que es muy mencionada más últimamente, que es el tema del extensionismo. ¿Qué es en sí el extensionismo y cómo podemos distinguirlo de esquemas tradicionales de consultoría o de asistencia técnica y capacitación y lo que es propiamente una estrategia puntual de extensión? Podemos ver en esa lámina tres ejes. En el eje izquierdo, la consultoría, la asistencia técnica, básicamente las enfocamos más a innovaciones de tipo tecnológico. Cuando hablamos más de extensionismo, nos enfocamos más hacia innovaciones de tipo social, cambios en los comportamientos, cambios en las formas de pensar. Algo que distingue también los procesos de extensión de un sistema tradicional de asesoría y de consultoría es el soporte institucional. Cuando hablamos de extensión, definitivamente hablamos de una persona o de un grupo de personas que está acompañado de una institución, de un proceso con un soporte, llamamos, decidido, ¿verdad? Y los principios que rigen básicamente a los esquemas de extensión son principios que tienen que ver más con las formas de conducirse o aspectos conductuales más que con aspectos normativos. Con esta pequeña distinción quisiera comentar un segundo aspecto con ustedes. En el CIESTAM, derivado de varios trabajos que hemos realizado con instituciones como la SAGARPA, como el INCA, hemos identificado tres tipos de actores que a lo mejor nos van a sonar muy simples, tres tipos de productores. El primero de ellos es un productor que suele preguntar mucho. Es un productor que se le denomina colector, es un buscador de información. Cuando tú le preguntas a él de quién aprende, él te refiere a otras personas. Es un productor, permítame la expresión, preguntón. El segundo tipo de actor es un productor que responde a esas dudas que los demás hacen, ¿verdad? No solamente puede ser productor, fuente, puede ser también un técnico. Aquí hay muchos asesores. Un mismo productor puede ser fuente de información, es el origen de la información. Y un tercero es un productor o un ente, una institución, una empresa que puede ser denominada articulador. Y en ocasiones un mismo actor puede estar desempeñando dos o más roles. ¿Por qué es importante esto? Tenemos en México, según el último censo agropecuario, 4.5 millones de unidades de producción agropecuarias en este país. De esas unidades de producción agropecuarias en este país, no sé si alguien puede imaginar el dato o sepa el dato, qué porcentaje de esas unidades reciben servicios de asistencia técnica y capacitación con recursos públicos. Repito la pregunta, de esos 4.5 millones de unidades de producción, de ese mercado, digamos, que hay para procesos de extensión, ¿cuántos reciben servicios de asistencia técnica y capacitación? Seguramente más de uno lo sabrá. Para los que no lo saben, es el 1.2%. El 1.2% de las unidades de producción de este país recibe servicios de asistencia técnica y capacitación. Una primera pregunta que podríamos hacer es si eso es mucho o eso es poco, ¿verdad? ¿Con relación a qué? Con relación a la suficiencia de acceso de conocimiento para lograr eso que tiene que ver con este panel, que es competitividad. Quisiera mostrarles una posible explicación del por qué llegamos a ese 1.2% en los servicios de asistencia técnica y capacitación en México. Y les pediría, por favor, que pusieran mucha atención a esta lámina porque me llevó mucho tiempo hacerlo y si se pierden los detalles, me va a doler mucho. Bien, tenemos aquí dos productores, ¿verdad? Hay una señora, esta. La pregunta sería, ¿de quién aprende esa señora? Podemos ver claramente que aprende productor 1. Podría repetir la pregunta, ¿de quién aprende esa señora? De productor 1, pero productor 1 aprende de productor 2. Si seguimos analizando la red, si seguimos mapeando esas fuentes de información, nos vamos a dar cuenta que, y aquí empieza la magia, ojalá puedan ver los cambios que ocurren ahí. ¿Sí los notaron? Hay un pequeño cambio de color en las flechas. Lo que quiero decir es que esta señora aprende del productor 1 y el productor 1 aprende del productor 2.
Y si seguimos en esa misma lógica, lo que vamos a ver es que el productor 2 es la fuente de información. ¿Qué características tiene el productor 2? Si yo le pregunto es porque él sabe y sabe explicar, ¿verdad? Es un tipo que le gusta compartir y que además tiene que compartir. Pero es un tipo que puede ser un poco difícil de localizar. ¿Por qué? Porque este señor, su conocimiento lo adquiere, lo difunde, es cierto, pero, por decirlo en pocas palabras, no tiene mucho tiempo que perder. Es un tipo difícil de localizar. Es un tipo que no necesariamente va a estar en todos los eventos demostrativos que podamos localizar. Es decir, este tipo de productores, si bien son muy útiles, son productores en los cuales hay que invertirles tiempo, trabajar con ellos, llevar un conocimiento muy superior. En alguna ocasión un productor me decía, me dice, ¿tú eres agrónomo? Le dije, sí. Me dijo, oye, ¿y por qué a los agrónomos nada más les enseñan fertilización de primaria? ¿Quién les dijo a los agrónomos que fertilización es nitrógeno, fósforo y potasio? Hay otras cosas, hay otros nutrientes, hay otras cosas. Es decir, un productor de este tipo, perdonen la expresión, pero te puede sorprender de sus conocimientos. Y no estoy siendo retórico, estoy diciendo cosas que suelen suceder en una realidad, sobre todo en sistemas con alto nivel tecnológico o de exportación. Es decir, trabajar con esos productores implica un conocimiento mucho más fuerte. El tema de localizar estos productores es que este trabajo lo hemos demostrado en el CIESTAM, en colaboración con varias instituciones, principalmente con CIMIT en los últimos años, es que podemos lograr coberturas 3 veces mayores hasta 5 veces mayores. Es decir, poder pasar de ese 1.2 a 5, 10 o hasta 12% de cobertura. Podría sonar poco, 12% de cobertura de servicios de asistencia técnica y capacitación en México, pero es más que 1.2. Bien. ¿Por qué es importante la interacción? Esto es lo que voy a presentar a continuación, son resultados de varios trabajos de investigación de estudiantes del posgrado de la universidad. Esta es una chica de doctorado, Julia Sánchez, que hemos logrado encontrar alguna relación entre el número de relaciones que tiene un productor y su nivel de innovación. Es decir, cuando nosotros hablamos de relacionamientos, hablamos de redes, normalmente nos imaginamos ninguna persona en su sano juicio podría cuestionar que relacionarse no es bueno, ¿verdad? Lo importante de este trabajo es que podemos relacionar que la innovación tiene que ver con la interacción, directamente con la interacción. Ese es un cuadrito que en lo particular me gusta mucho. Este es un trabajo de otra estudiante de doctorado, de Elizabeth Roldán, donde ella identifica la ventaja de relacionarse con un extensionista desde el punto de vista de la innovación y del rendimiento, y encuentra diferencias favorables, estadísticamente significativas, cuando un productor se relaciona o no con un extensionista. No he sido político y seguramente aquí habrá algunos, pero este cuadro debía ser muy analizado, porque desde el punto de vista de la inversión pública resulta rentable una inversión en un extensionista. Es decir, un extensionista vinculado a un centro de enseñanza e investigación es rentable desde el punto de vista de la inversión pública, tanto en rendimientos como en innovación. Eso es una buena noticia, creo yo. Ese es un trabajo que estamos haciendo en el Bajío, particularmente en la zona de Guanajuato, son datos de este año. Ayer que estábamos preparando la presentación, tratamos de incluir datos lo más recientes posibles. Y esta gráfica lo que nos dice básicamente es que los diferentes tipos de innovaciones requieren diferentes canales de información. Si tú quieres difundir una tecnología como híbridos de maíz, no va a ser la misma estrategia que vas a tener si quieres trabajar ventas por contrato o mercados de especialidad o nivelación de suelos. Ese es algo relevante también porque cuando nosotros planteamos un sistema de conocimiento porque queremos incrementar productividad, rentabilidad, bajar costos o competitividad, pensamos que es el mismo camino para difundir todas las tecnologías.
Los datos, tenemos datos de 3, 4 años anteriores, estos son 2017, caso Guanajuato, pero vemos esa tendencia, diferentes tipos de innovaciones, diferentes canales, ¿verdad? Bien. Ese es otro trabajo de un estudiante de doctorado también del CIESTAM, Julio Díaz, un egresado, donde evidencia prácticamente lo mismo, diferentes niveles de innovación, diferentes innovaciones, diferentes canales de información. Repito, eso es importante porque si yo soy parte de un centro de enseñanza e investigación, quizás pueda, no sé si se alcanza a ver, pero quizás mi fortaleza está en este tipo de innovaciones como biofertilizantes. Pero si lo que quiero es promover maquinaria, ¿verdad? La mayor confiabilidad de maquinaria está entre productores, no está en centros de enseñanza e investigación. De repente ves un centro de enseñanza e investigación haciendo labores de promoción de maquinaria con resultados muy pequeños, obviamente no es el canal adecuado para difundir ese tipo de información. Ese es otro trabajo que es un ejemplo real, Valles Centrales, en Oaxaca, producción de maíz, donde encontramos algo que normalmente llamamos un buen productor, entre comillas, porque no sabemos exactamente qué significa eso de buen productor. Creemos que buen productor es alguien que tiene un nivel de innovación aceptable, mayor del 50%, y que tiene rendimientos bastante altos para la zona en la que estoy hablando, casi 6 toneladas por hectárea de maíz. Lo cuestionable aquí es que no sabemos ese conocimiento de dónde viene, ni de dónde está, cómo se está validando, cómo se está filtrando, y lo más preocupante es que cuando preguntamos al resto de los productores cuántos aprenden de él, la respuesta es 0. Es un buen productor, quizás desde el punto de vista de la innovación y del rendimiento, pero probamos también en esa misma zona una selección diferente de productores. Probamos un productor identificado en la red como un productor de prestigio, con buena ubicación, digamos, dentro de esa estructura social, en esos niveles de confianza. Podrán ver ustedes una innovación del 30%, 34%, nada espectacular. Rendimientos de 3 toneladas por hectárea, tampoco nada espectacular, muy similares a la media nacional, que anda en 3.2, pero lo interesante de este productor es que tenemos certeza de dónde viene la información. Y entonces vemos detrás una plataforma que tiene que ver con el INIFAP, o una plataforma que tiene que ver con el ITAO, una plataforma que tiene que ver con un centro de enseñanza e investigación, y eso nos provoca, por esa selección que hicimos en red, nos provoca un efecto inmediato, medido en campo, no son estimaciones, son mediciones en campo, en 9 productores más. La innovación 30%, muy similar, pero el rendimiento ya es 5.4 toneladas, similar a eso que llamamos buen productor. Y después, cuando hacemos el segundo mapeo, encontramos un efecto en otros 2 productores. Es decir, con una buena selección de red estamos impactando en 11 productores, en 11 veces más, por decirlo así. Una pregunta muy simple para un inversor de política pública sería, ¿dónde destinar tus recursos? En un productor que tiene un efecto prácticamente de 0, ¿verdad? Lo que hagas ahí vas a lograr desarrollar un productor, pero son 5.4 millones de productores. Y esa estrategia lo que nos lleva es al 1% de cobertura. En alguna ocasión platicaba con un amigo y me decía, oye, ¿qué propones? Le dije, bueno, una primera propuesta sería, si con 5.500 millones de pesos en ese año, 5.500 millones de pesos en extensión, logramos el 1%, le dije, la primera propuesta sería multiplique el presupuesto por 100. No le gustó la propuesta y me dijo que entonces pensar en otra cosa, ¿no? Y la otra cosa es eso, es focalizar, es identificar esos productores que de manera automática, de manera natural, por una estructura ya dada, nos estén multiplicando, digamos, el efecto, el conocimiento, el recurso público en 10, 11%. Tenemos un problema de brechas de innovación. Esto es PIMAF 2016, un trabajo que hicimos el año pasado con CIMIT, con Zagarpa, donde identificamos esas brechas que ya hemos identificado y son gráficas que parecieran ya ser constantes, pues, ¿no? Innovaciones más o menos desarrolladas que tienen que ver con la parte tecnológica, innovaciones muy poco desarrolladas que tienen que ver con la parte organizativa y comercial. Pareciera entonces que la estrategia de extensión tiene que orientarse también hacia ese tipo de aspectos, organizativos y comerciales, no solamente tecnológicos.
Esa lámina es muy bonita, digo, como uno las hace, por eso dice que son bonitas, ¿no? Pero esa lámina nos da cuenta de cuál es la forma de pensar, cuál es la forma de actuar de un extensionista. Es un trabajo que se hizo muy amplio, juntamos bases de datos de varios años, de varios proyectos, de varios desarrollos, de varias investigaciones en la universidad y básicamente lo que vemos ahí es un análisis de componentes principales donde nosotros identificamos cuáles son los factores que más toman en cuenta los asesores para seleccionar un productor al cual ofrecerle un servicio de asistencia técnica y capacitación. Y entonces, si lo empezamos a leer de abajo hacia arriba, vemos que lo más importante, lo que más se toma en cuenta para seleccionar un productor son los criterios normativos. Que tenga acta de nacimiento, CURP, posesión de predio, en fin, todo el aspecto normativo. Eso es lo primero que tomamos en cuenta. Si no tiene eso, entonces lo desechamos. Después hablamos de que la parcela sea accesible. Las características del productor, superficie, edad, escolaridad, qué tanto dinero tiene el productor y el criterio menos considerado por un extensionista en México para tomar, de esos extensionistas que tenemos mapeados, que nada más son 2.500, y que participan en un programa, quizás en otros programas sea diferente, pero de esa población, el criterio que menos toma en cuenta un extensionista para seleccionar un productor es su capacidad de difusión. Creo que ese gráfico estaría mejor si estuvieran al revés los valores. Bien. Ese es otro caso, esto es Guerrero, donde identificamos 3 productores, extrajimos de una base de datos de 2.400, extrajimos 3 casos que nos llamaron la atención, son sus nombres reales, Pedro, Armando y Eugenio, y donde vemos hasta abajo 2 diferencias, rendimiento y nivel de innovación. Obviamente Eugenio tiene los mayores rendimientos, un nivel de innovación intermedio, y nosotros tratamos de encontrar la explicación de eso a través de sus relaciones. Tiene relaciones más amplias y tiene relaciones con una cosita que ven ustedes ahí que dice IE, son las instituciones de enseñanza e investigación, como un factor que veíamos en un cuadro anterior, como un factor determinante a la hora de ver los efectos en rendimientos y en nivel de innovación. Bien. Esa es una gráfica también que lo han sacado muchas personas, muchos autores han hecho sus estudios, sus estimaciones, organismos internacionales han hecho sus propias estimaciones de quién aprende un productor. Esas son estimaciones que sacamos el año pasado, también de trabajos ahí del CIESTAM, lo hemos sacado en varios casos, en varios años. A mí quisiera llamar la atención nada más una cosa de estos, no difieren mucho los datos. La gran mayoría del conocimiento viene de productores, ¿sí? Y yo trabajo en una institución de enseñanza e investigación en la Universidad Autónoma Chapingo y siempre me gusta ver esto. No digo que me gusta verlo, me gusta ver cómo las instituciones participamos en ese proceso de extensión, ¿verdad? Siempre con valores muy pequeños que quiero matizar, que quiero hablar un poco sobre eso. Si esta gráfica la tomáramos literal, diríamos, bueno, ¿para qué queremos a los centros de enseñanza e investigación? ¿Para qué queremos a las instituciones gubernamentales? ¿O para qué queremos a las instituciones de servicios financieros si solamente aportan el 2% del conocimiento? Hay que tomar en cuenta nada más una cosa. Lo que va a hacer una institución de servicios financieros no lo va a hacer nadie más. Lo que va a hacer una institución gubernamental no la va a hacer nadie más. Lo que va a hacer un INIFAP probando variedades durante 15, 20 años no lo va a hacer nadie más. Hay que distinguir muy bien que este tipo de instituciones son la sal, son la pimienta de la comida. Son cantidades muy pequeñas, pero muy importantes. No vayan a pensar ustedes que tengo ganas de ser funcionario público, pero si lo fuera, yo vería esta gráfica también con mucho cuidado, con mucho detenimiento. Vería las instituciones de enseñanza e investigación, al INIFAP, a Chapingo, las instituciones locales, al colegio, a financiera,
a esas instituciones que aparentemente están aportando muy poquito, yo las vería como grandes aliados en el proceso de extensión del conocimiento en México. ¿Qué hacemos? ¿Qué hemos hecho? Hacer este tipo de gráficos que apantallan mucho, pero sirven para algo, miren. Bueno, no sé si apantallen, pero al menos sirven para algo. Ese es el caso Guerrero, PIMAF 2016, el año pasado. Un mapeo de 2.500 productores. ¿Qué es lo que hacemos? Identificar productores con la mayor capacidad de ayudarnos a eso que llamamos eficiencia en la inversión pública, ¿verdad? Identificamos productores o empresas o instituciones que son aliados estratégicos, identificamos productores que están en búsqueda de información y ubicamos a productores que son fuente de información. Con estos tres tipos de actores trabajamos estrategias de gestión de innovación que no son otra cosa más que alianzas formales o informales que nos ayuden a nosotros a multiplicar el conocimiento y ser más eficientes en los procesos en los que estamos colaborando. Bien. Ese es otro ejemplo, es un ejemplo que estamos desarrollando en Guatemala con financiamiento de USAID, de CIMIT, y empezamos a hacer este tipo de gráficas comparativos en diferentes años. Cómo estaba el proyecto en 2015 cuando empezamos, cómo evolucionó a 2016, cómo ha evolucionado en 2017. Básicamente el gráfico de 2017 lo que nos quiere mostrar con esa gran nube que está alrededor, esa media luna que está alrededor, son todas aquellas instituciones que se han sumado, instituciones y organizaciones que se han sumado en los últimos 2 años a trabajar en un solo proyecto, Buena Milpa, producción de maíz y frijol en el altiplano guatemalteco. ¿De qué nos ayuda esa información? En saber con quién tenemos y con quién debemos hacer alianzas para provocar otra vez mayor eficiencia. Por último, este es un casito que estamos trabajando ahora en Colombia. Son 2 casos. El caso de la izquierda, en la parte superior izquierda, es un caso que se tiene identificado como un desarrollo muy avanzado. Y el caso de abajo, de la derecha, es un caso que se tiene identificado como un desarrollo en crecimiento. Mi trabajo junto con mi equipo fue tratar de documentar las relaciones entre instituciones. Quiero mencionar que son 2 proyectos y hay 56 instituciones involucradas en 2 proyectos, ¿verdad? Yo no sé si eso podríamos llamarle congestionamiento institucional o podríamos llamarle articulación institucional. Los resultados lo dirán. Son 56 instituciones trabajando en un solo proyecto, en 2 regiones diferentes, una muy avanzada, otra en desarrollo. ¿Dónde podemos verlo avanzado? En la parte superior podemos ver esa estrella cerrada, es decir, hay relaciones entre todos los actores, y en la parte de abajo nos falta una relación ahí que es entre empresa privada e institución gubernamental, algo muy serio. No sé si estén de acuerdo conmigo, un proyecto donde la institución gubernamental no está de acuerdo con la empresa privada es algo serio, ¿verdad? Esa cosa cuando empieza a dar vuelta, imagínenselo como una rueda de carreta, eso cuando empieza a dar vuelta va a rebotar y eventualmente va a tronar, ¿verdad? La parte de arriba está un poquito más armada ya de trabajo. Muy bien. Diferentes innovaciones, diferentes fuentes de información. No podemos hablar de esquemas genéricos. Si bien puede existir un modelo nacional de extensión, ese modelo tiene que ser flexible para adaptar diferentes niveles de innovación, diferentes innovaciones. Diferentes tipos de actores, diferentes coberturas, ¿verdad? Una estrategia de extensión que no esté soportada por un centro de enseñanza e investigación es una estrategia que va a tender invariablemente a tener bajas coberturas. Y si no me creen, revisemos los datos del censo. No sé si el profesor Granados tenga el dato, pero los datos de cobertura más o menos en Centroamérica, en Latinoamérica, andan entre el 9 y el 10%. Los datos de cobertura de asistencia técnica en América Latina, en Sudamérica, andan alrededor del 9%. Espero que se acuerden cómo andamos en México. ¿Por qué es importante relacionarse? Porque está directamente relacionado con la innovación y la innovación está directamente relacionado con rendimientos.
Las instituciones de enseñanza e investigación, insisto, son parte fundamental porque explican el buen desempeño de las unidades de producción, no solamente en costos, no solamente en rendimientos, sino también en utilidades. Y por último, cuando se trabaja en redes se entiende que ese es un proceso muy dinámico, muy interactivo, en el cual uno tiene que participar y tener la capacidad de adaptarse en diferentes entornos. Muy bien, muchas gracias.